Bienvenido de nuevo a un segundo video sobre cómo resolver el problema dado. Esta vez resolveremos el problema usando la calculadora gráfica T84. Una empresa tiene la política de retirar los automóviles de la empresa. Esta política analiza la cantidad de millas recorridas, el propósito de los viajes, el estilo del automóvil y otras características. La distribución del número de meses en servicio para la flota de automóviles tiene forma de campana, lo que significa que tenemos una distribución normal. La media es de 39 meses, y una desviación estándar es de 5 meses. Entonces sabemos que mu, la media, es igual a 39 y sigma, la desviación estándar es igual a 5. Se nos pide que usemos la regla 68, 95, 99.7, por regla empírica. Pero en este ejemplo, estamos usando la T84 para determinar el porcentaje aproximado de automóviles que permanecen en servicio entre 44 y 54 meses. Entonces, si dejamos que X sea igual a número de meses, queremos determinar el porcentaje o probabilidad de que X sea, nuevamente entre 44 y 54. X sería mayor que 44. Y menos de 54. Esto es realmente todo lo que necesitamos para determinar este porcentaje en la T84, pero también veremos cómo encontrar este porcentaje usando las puntuaciones Z después de ver este primer método. Así que ahora iremos a la calculadora. Presionamos segundo, bars para el menú de distribución, queremos la opción 2, CDF normal. Ahora, si no ves esta pantalla, no entres en pánico. Eso significa que tienes el 84 más viejo o el 83, así que después de completar esta pantalla, te mostraré lo que deberías hacer. Pero en esta pantalla, lo primero que hacemos es ingresar el valor X más bajo que es 44. Entonces 44, entra. El valor X superior es 54, entonces 54, ingrese. Mu, la media es 39, entonces 39, entra. La sigma de la desviación estándar es 5, entonces 5, entra. Y cuando el cursor está en pegar, presionamos Enter. Y ahora, si no teníamos la pantalla anterior, una vez que selecciona CDF normal, aparece en la pantalla de inicio, como ves aquí, y lo que tendría que hacer es ingresar 44, 54, 39, 5. Que nuevamente es el valor X inferior, el valor X superior, la media y la desviación estándar. En esta versión más nueva, la pantalla anterior solo ayuda a ingresar estos 4 valores. Entonces ahora presionamos Enter, y nos da el porcentaje como decimal. Como decimal esto sería aproximadamente 0.1573. Que como porcentaje sería 15.73%. Lo que significa que aproximadamente 15.73% de los automóviles permanecen en servicio entre 44 y 54 meses. Ahora quiero mencionar que cuando hicimos esto a mano usando una regla empírica, nuestro porcentaje fue un poco diferente, porque la calculadora nos está dando un porcentaje un poco más preciso. Cuando hicimos esto a mano usando la regla empírica, llegamos a 15.85%. Pero nuestro sistema de tareas está configurado para aceptar ambos porcentajes. Ahora el segundo enfoque para el mismo problema sería usar puntajes Z. También demostremos ese método. Recuerde que los puntajes Z indican qué tan lejos está un valor de datos dado de la media, donde el puntaje Z es igual a X menos mu dividido por sigma. Entonces, como un enfoque alternativo, calculemos que el puntaje Z para X es igual a 44, y para X es igual a 54. Entonces, para X es igual a 44, tendríamos 44 menos 39, la media, dividida por 5, que sería 5 dividida por 5, que es igual a 1, lo que significa que 44 es una desviación estándar por encima de la media. Y luego para 54, tendríamos un puntaje Z de 54 menos 39, dividido por 5, que es igual a 15 dividido por 5, lo que equivale a 3. Lo que significa que 54 son 3 desviaciones estándar por encima de la media. Entonces, haciendo la conexión aquí, el porcentaje o probabilidad de que X sea mayor que 44 y menor que 50, y 4 es lo mismo que el porcentaje, o la probabilidad de que el puntaje Z sea mayor que 1, y menos de 3. Y también podemos determinar este porcentaje en la calculadora gráfica, usando la puntuación Z siempre y cuando recordemos que cuando hablamos de puntuaciones Z, o la distribución normal estándar, mu es igual a 0 y sigma es igual a 1. Así que volviendo a la calculadora. Una vez más presionaremos segundo, bars para distribución. Opción 2. Y ahora para el valor más bajo aquí, será un puntaje Z más bajo de 1, ingrese.
Los valores superiores van a ser la puntuación Z de 3, entre. Entonces, debido a que estos son puntajes Z, sabemos que la media debe ser 0 y sigma, la desviación estándar, debe ser 1. Y presionamos Enter en pegar. Y nuevamente, si tiene los 84 u 83 más viejos, debe ingresar 1, 3, 0, 1 y entra. Y observe cómo obtenemos el mismo decimal y, por lo tanto, el mismo porcentaje. 0.1573, que sería 15.73%. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.